seguir igual. Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien. Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero seguir igual. Santo. En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús, y Él tuvo piedad de mí y me rescató de allí, del pecado donde estaba. Yo era un hombre más sin Dios, era otro vil pecador, era uno más, y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Con su sangre me limpió y su mano me extendió, no sé por qué. Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo tuvo piedad de mí. Han pasado tantas cosas que no podría explicarles. Ay, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Jehová Dios mío. Pero de algo Tú eres estoy digno, seguro, Señor, tú eres soberano, que mi vida Dios. fue cambiada. Tu nombre es gloria, tu Desde nombre que es le gloria. Te adoramos, conocí. te adoramos, te adoramos. Te adoro en esta noche. Oh, alabanza al Señor, alabanza al Señor, alabado sea Dios. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Mis hermanos, en esta noche no vamos a estar en este lugar para alabar al Señor, glorificar su santo nombre, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica. Le damos bienvenida a aquellos que nos están sintonizando, aleluya, por medio de las redes sociales. Hermano, amigo, abre tu corazón esta noche, aleluya. Y el Señor tiene una palabra para ti. Desde tu lugar donde tú estás en tu casa, comienza a alabar al Señor, comienza a glorificar su santo nombre, aleluya. Porque su palabra dice que donde quiera que se invoque el nombre del Señor, aleluya, hay salvación. Los hermanos que están aquí en esta noche, aleluya, abren su boca, glorifiquen al nombre del Señor en esta noche, aleluya. Denle alabanza porque Él se la merece, aleluya. Denle lo que le trajeron al Señor en esta noche, siéntanse libres, aleluya. El Señor está al ladito de cada uno de ustedes, aleluya, esperando que ustedes abran su boca y reconozcan su grandeza, comenzando dándole gloria a Dios, comenzando dándole gracias por este nuevo día, Señor, porque nos permite estar aquí, Señor, un día más, Padre, para glorificar su santo nombre, aleluya, para exaltar su santo nombre, aleluya, mi Dios. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias en esta noche, Dios mío, porque tú me das, Dios mío, Padre, la oportunidad de estar aquí en esta noche, Señor,
Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, aleluya, reconociendo tu grandeza, oh Dios, reconociendo, aleluya, que tú eres Dios y que tú mereces toda gloria, tú mereces toda alabanza, tú mereces toda adoración, aleluya. Oh alma mía, alaba la gloria de Dios, alma mía, alaba la gloria de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven, toma el control en este lugar, en esta noche, aleluya. Ven llenando cada corazón, aleluya. Ven libertando al cautivo, aleluya. Ven sanando, Señor Jesús. Si hay alguien quebrantado de salud en esta noche, aleluya, trae sanidad en abundancia, Señor, aleluya. Esta noche queremos ver milagros en este, aleluya, en este lugar, papá, porque tú estás aquí, Señor, para sanar, para libertar al cautivo, aleluya. Oh alma mía, alaba la gloria de Dios. Hermano, abre tu boca, comienza a interceder junto conmigo, aleluya. Vamos a provocar que la gloria de Dios descienda en este lugar, aleluya. Oh alma mía, te alaba, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, Jehová Dios mío, papá. Oh, alabado sea el Cristo de la gloria, Padre. Señor, en esta noche toma el control en este lugar, aleluya. Ven llenando, aleluya. Llévate todo cansancio, aleluya. Oh alma mía, alaba la gloria de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi espíritu te adora en esta noche, Señor, aleluya. Uno mi espíritu con el Espíritu Santo, aleluya, para adorar al Padre, aleluya, en espíritu y en verdad, oh Dios. Decirle lo grande que tú eres, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres precioso, papá. Oh, te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, te adoro, mi Dios. Te amo, Señor, en esta noche, aleluya. Alabado sea el Cristo de la gloria, Señor. Oh, recibe alabanza en esta noche, recibe adoración, recibe exaltación en esta noche, oh Dios. Ven llenando, ven llenando, ven llenando, Señor. Ven llenando, ven libertando, aleluya. Ven fortaleciendo, dándole fuerza, Señor, al que está cansado, aleluya. Oh, oh, alma mía, alaba la gloria de Dios en esta noche, Señor. Llévate todo cansancio, llévate toda carga, mi alma te alaba, Señor. Oh, todo aquel que esté cansado y cargado, aleluya, dice el Señor, venga a mí que yo lo hago descansar, aleluya. Oh, alma mía, alaba la gloria de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque sé de dónde tú me sacaste, Señor. Tú me sacaste de la inmundicia, Señor. Me diste nueva vida, Señor. Me diste un nuevo nombre, aleluya. Estoy más que agradecido, Señor, por esa obra que hiciste en mi vida, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, oh Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. 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 Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Oh, poder de Dios desciende en esta noche. 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 Aleluya. Muévete, Señor. Muévete libremente en este lugar, papá. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Padre, en esta noche te alabo, Señor, te glorifico y exalto tu nombre, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Dios. Tu palabra dice, Señor, que no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, aleluya. Por eso te adoro, Señor, te alabo, te glorifico en esta noche y exalto tu santo nombre, aleluya. Aunque tengamos tapaboca en esta noche, Señor, te alabaremos y te glorificaremos en esta noche, Señor. No importa, aleluya, que el diablo no quiera poner tapaboca, sin tapaboca o con tapaboca. Tú vas a recibir tu alabanza en esta noche, aleluya. Tú vas a recibir tu adoración, papá, porque tú te lo mereces, Dios mío, Padre, porque tú eres digno, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres precioso, mi Dios, aleluya. Oh, tú eres digno, Señor. Alabado sea Dios, 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 alabado sea Dios. Reciba alabanza, papá. Reciba alabanza, Señor. Reciba adoración esta noche, oh Dios, aleluya. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres, oh Dios, aleluya. Oh, alma mía, alaba la gloria de Dios en esta noche. Mi alma te glorifica, Señor. Oh, eres santo, 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 santo eres, oh Dios, aleluya. Oh, eres digno, Señor. Eres poderoso, Dios mío, aleluya. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea
sea la gloria, aleluya. Oh, alma mía, alaba la gloria de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Es que mi alma tiene que alabarte en esta noche. Es que mi espíritu tiene que adorarte en esta noche, oh Dios, porque tú mereces adoración, tú mereces exaltación, aleluya. Oh Padre, tu palabra dice, oh Dios mío, Padre, que tú buscas verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador. En esta noche te adoro, Señor. Oh papá, tú eres, ay, tú eres precioso, mi Dios, tú eres maravilloso, papá. Oh papito lindo, te amo, 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 mi Dios. Alabado sea Dios. Alabanza al Señor. Oh, mi alma te alaba, Dios. Recibe alabanza en esta noche. Recibe oración, aleluya. Inclina tus oídos, Dios mío, Padre, y escucha nuestro clamor, aleluya. Cada petición, Dios mío, Padre, la ponemos delante de ti, Señor, creyendo y confiando, aleluya, que tú nos darás contesta, oh Dios, aleluya, porque tú eres digno, Señor. Tú eres un Dios, aleluya, que tiene mano y toca, aleluya. Un Dios que tiene boca y habla, aleluya. Un Dios que tiene oído y escucha, aleluya. Un Dios que tiene pie y camina y se mueve libremente, aleluya. Oh, porque tú eres dueño del mundo, Señor. Tú creaste todo, Señor, aleluya. Tú creaste el cielo y la tierra, aleluya, y todo lo que habita en él, aleluya. Por eso te exalto, Dios mío, y reconozco tu grandeza, papá. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres soberano, Dios. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la gloria, Señor. Es que no puedo dejar de alabarte en esta noche. Es que no puedo dejar de glorificar tu nombre, aleluya, porque tú me diste nueva vida, aleluya. Tú me diste vida, Señor, aleluya. Vida en abundancia, papá, para que yo te reconociera, oh Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. En esta noche me cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Aleluya. Oh, mi Dios, soy más que vencedor por medio de tus palabras, Señor, porque tú me libertaste, Señor. Oh, mi alma te alabo, Dios. Mi alma te glorifica, Señor. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, hermano. Aleluya. Toma un momento en esta noche y comienza a darle gracias al Señor. Comienza a glorificar su nombre, aleluya. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida, hermano, aleluya. Él está esperando en esta noche que tú, aleluya, haga un sacrificio de labios, aleluya. Que abra tu boca, Dios mío, y le glorifique, aleluya. Él está esperando, Él está al ladito tuyo ahí esperando que tú le glorifiques, aleluya. Esperando que tú le des gracias, esperando que tú le des esa gloria, aleluya. Dale lo que le traíste al Señor en esta noche, oh Dios, aleluya. Abre tu boca, no tenga vergüenza, no tenga temor, aleluya, porque Él te hizo libre, aleluya. Él te dio vida, aleluya, para que tú le sirvas, Dios mío, papá, para que tú le glorifiques, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica, aleluya. Padre, tu palabra dice, Dios mío, Padre, que al que el Hijo del Hombre, aleluya, libertades, seré verdaderamente libres, aleluya. Y yo te alabo en esta noche porque soy libre para alabarte, oh Dios. Yo te adoro porque soy libre para adorarte, porque tú me libertaste, Señor, aleluya. Oh, santo, 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 santo eres, oh Dios. Alabado sea Dios. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, gloria a Dios. Tú eres el Dios, aleluya, que le da vista a los ciegos, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Oh, tú eres el Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, que permite que los cojos anden, aleluya, que los ciegos vean, aleluya, y los leprosos sean sanados, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Ese mismo Dios, hermano, está aquí en esta noche. Mi alma te alaba, Señor. Si tú tienes algún quebranto de salud, clama a Él, pídele por la llaga de Jesús y verá que ese milagro será hecho en esta noche, aleluya. Padre, dile al Señor que quite toda incredulidad, que quite toda duda, Señor. Quita todo en esta noche, Dios mío, Padre. Llévate toda incredulidad, mi Dios, aleluya. Te ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús para siempre, oh Dios.
Oh Señor, si en medio de tu pueblo, Dios, alguien está quebrantado de salud, yo te ruego en esta noche y te suplico, Padre, por la llaga de Jesús, que sea tú trayendo sanidad en abundancia, oh Dios. Trae sanidad por la llaga de Jesús, trae sanidad por la llaga de Jesús. Declaramos sanidad en este lugar, declaramos sanidad en este lugar, declaramos salvación en este lugar. Aleluya. Oh alma mía, alaba la gloria de Dios, hermano. Un ratico más, mi hermano, un rato más. Aleluya. Un ratico más a mi hermano, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mis hermanos se pueden poner de pie. Hay Y una siguen alabando al Señor en esta noche. Él está aquí presente. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh sí, Señor Dios, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, sabiendo que donde tú llegas, aleluya, milagros tienen que suceder, tiene que haber cambios, aleluya, tiene que haber cambio en nuestra vida, Señor. Gracias Señor, gracias porque un día, aleluya, llegaste a nuestra vida y cambiaste toda nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Rogamos por esa unción esta noche, hermano. Aquí está la unción de Dios. Pide esa unción, aleluya. Siente esa unción esta noche, aleluya. Oh alma mía, alaba la gloria de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios, aleluya. Gracias Señor, gracias mi Dios. Gracias papá, tu presencia está aquí en esta noche, Dios mío, aleluya. Oh, esta unción está aquí, la unción está aquí, hermano, aleluya. Siéntela, siente la unción, siéntela, mi hermano, siéntela, aleluya. Oh, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Oh Dios, tú eres grande, oh Dios. Gloria a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo.
vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, sí, Señor Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven, aleluya. Que cuando tú llegas, aleluya, tiene que haber cambio, aleluya. Tiene que haber milagros, aleluya. Todo tiene que ser transformado, Dios, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, muévete, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica, Señor. Oh, Padre de la gloria, tú eres digno, Dios, aleluya. Oh, santo eres Dios. Oh, santo eres Dios. Oh, santo eres Dios, aleluya. Hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Sean todos más que bienvenidos en esta noche, aleluya. Y con nosotros por aquí, para traer la palabra, Apolinar Polanco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Salmo 40. Salmo 40 del 1 en adelante. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen, mis hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mi paso. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se debían tras la mentira. Ha aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlo ante ti. Si yo anunciare y hablare de ello, no pueden ser enumerados. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Yo me identifico con este salmo. Amén. Si yo hablare la grandeza del Señor en mí, no pueden ser enumerados, mis hermanos. Hay que acoger días y días para contarlo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Jehová. Gracias, Señor, Padre mío. Gracias, Jehová, porque son palabras vida, son palabras de vida, Padre mío. Gracias por ella, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, preciosa palabra. ¿A cuánto el Señor sacó del pozo de la desesperación? Gloria a Dios, más que agradecido con el Señor. Gloria a Dios. Con la siguiente parte de la hermana Dilia de Polanco, con las alabanzas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y al nombre de Cristo. ¿Cuánto están contentos? ¿Cuánto vinieron a gozarse en esta noche?
Gloria al nombre del Señor. Vamos a gozarnos, hermano. No deje de adorar a Dios en esta noche. Dios se mueve en medio de las alabanzas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por cada alabanza en esta noche. Amén. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, en esta hora te presento, Dios mío, las alabanzas, Señor, pidiéndote que tú tomes el dominio y el control de ella, Dios mío, que tú ministres nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar del himnario de gloria, el 137. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 137. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar este himno, pero lo vamos a hacer como un poquito más movido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Siempre orar, muy pronto viene Cristo. Guarda bien tu corazón. Retén firme todo lo que tienes. Tú tendrás su galardón. Siempre orar nos manda Cristo y velar. Aleluya, vamos a hacerlo de nuevo, hermano. Amén. Siempre orar. Ahora sí, ¿sí? Siempre orar, muy pronto viene Cristo. Guarda bien tu corazón. Retén firme todo lo que tienes. Tú tendrás tu galardón. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición.
sugieres pueden pasar por este lugar. Amén. El saludo por aquí. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos, un momento. Gloria a Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva? E na seu nome, bom vir em casa de Deus esta noite. Amém. Não Deus está precioso, não Deus está maravilhoso. E Deus Todo-Poderoso está aqui esta noite. Você quer estar aqui? Jesus está aqui esta noite. Espírito Santo está aqui esta noite. Cada pessoa no momento aqui que está sintonizando-nos, também Deus abençoe ricamente. Onde que portar qualquer país, também está bom vir desse bicho aqui, amém. Alabança ao Senhor, você escutando, você mirando, pois o coração está rancho a abrir, mesmo que nós aqui de noite, passou não está para casualidade, nós tem, amém. Nos saco, Deus a permitir-nos, caminhando dois ou mais, reunir o seu nome, e ainda está presente. Então também, ele bisa também, caminhando nós todos unidos juntos, e ainda ele manda sua bendição, amém, na abundância. Pois a noite, Deus tem sua bendição abundantemente para abo e para mim. Você está disposto para receber a noite? Alabança ao Senhor. Deus tem uma palavra nova para você. Amém. Alabança a Jesus. Não conforme a você, com o qual vai receber ayer, anteayer, dia não que passa. Passou para ayer, anteayer, a passar, acaba. Pois a noite, você mestre, o qual você mestre. Amém. A noite, você pedir a Deus, Senhor, me mestre de minha palavra. A noite, me mestre de Deus, me abim busquele, donar-me alabança ao Senhor. Passou para Deus tem palavra para você. Solamente abrir o coração. Amém. Olha a palavra está predicando. Ponemos oreia atento. Aleluia. Alabança ao Senhor. Se o bichinho de você trata de, aleluia, estrobavo, de escutar, bisa mirumang, ou bicasa, guarda rato. Ou depois de serviço, nós estamos aqui conversar. Pero agora que me abini para receber de Deus, alabança ao Senhor. Amém, meu irmão? Pois um dia mais, abrir o coração para receber o qual Deus tem pago. Deus bendiga a minha irmã ricamente, junto com nós, hermana Dilia de Polanco. Gloria a Dios. Ahora sí, los sugieres pueden pasar y podemos ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Santo eres Dios. Hay poder en Cristo. Santo es el nombre del Señor. Santo eres. Vamos a orar por las ofrendas. Gloria a Dios. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, en esta hora te presentamos las ofrendas, Dios mío, pidiéndote, Señor, que tú las recibas como olor grato en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada día me siento más alegre. ¿Cuántos se sienten más alegres? Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. Cada día me siento más alegre, aunque vengan tormentas y aflicciones, porque yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Y es que yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Cada día me siento más alegre, aunque vengan tormentas y aflicciones, porque yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Es que yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido
día me siento más alegre, aunque vengan tormentas y aflicciones, porque yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Es que yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo, aleluya. Tú no estás sola, no, oh gloria, tú no estás solo, tú no estás solo. Oh, mi alma te alaba, Dios, solamente tiene que serle fiel. Él estará contigo hasta el final, aleluya. En las pruebas, en la lucha, en las dificultades, Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí a tu lado. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Oh, alabanza al Rey que vive para siempre, adórale, adórale, adórale. Dale lo que le trajiste a Dios en esta noche, dale la alabanza, aleluya. Dale esa adoración, adórale en esta noche. Dile, yo no estoy solo, óyelo bien, diablo, yo no estoy solo. Yo tengo uno más poderoso, aleluya. El Dios fuerte, el Dios que nunca ha perdido una batalla. Nuestro Redentor vive, aleluya. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo, aleluya. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo, sí Señor. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo hasta el fin. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo, sí Señor. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo hasta el fin. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin. Cada día me siento más alegre, aunque vengan tormentas y aflicciones, porque yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Es que yo sé que mi Señor está conmigo, me ha prometido no dejarme en aflicción. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin. Tú no estás sola, no, oye al Señor decir, si le eres fiel estará contigo hasta el fin. Yo no estoy sola, no, oigo al Señor decir, si le soy fiel estará conmigo hasta el fin, aleluya. Adora, 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 adora a Dios en esta noche, aleluya. Adora a tu Dios en esta noche. Cristo vive. Tú no estás solo, no, no. Aunque estás pasando por pruebas, aunque estás pasando por dificultades, no estás solo. Iglesia, no estás solo. Cristo lo prometió, aleluya. Estaré contigo hasta el final, aleluya. Levanta tus manos y dele gloria en esta noche. Oh, adoramos, te adoramos, Dios. No estamos solos, Señor. No estoy solo, Dios. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos saben que Dios está con ellos? Abrimos nuestra Biblia en esta noche. En Juan capítulo 3. Versículo 16. Y sigue adorando a tu Dios en esta noche. Tal vez están pensando
¿Qué va a pasar en esta noche? Alaba a tu Dios, aleluya. Juan 3:16, aleluya. Gloria al Señor, Cristo vive. Cristo reina. Mis hermanos lo tienen. Juan 3:16. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Essa é a palavra de Deus do nome de Tata, de Yu e Espírito Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por sobre Deus estima o mundo assina tanto, que ele dona seu unigênito, para quem quer denche não vai perder, mas tem vida eterna. Amén. Nuestro hermano Polanco puede orar a Dios. Nosso irmão Polanco passou oração a Deus. Gloria a Jesús para siempre. Y presentar a Dios esta noche, aleluya. Apresentar a Deus é a noite aqui. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Y a inclinar nuestra cabeza en forma de reverencia al Señor. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre mío. Gracias, Padre Santo, porque tú diste a tu Hijo amado, Señor. Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, Padre mío. Porque Él llevó todo allí, todo nuestro pecado, Padre Santo. Señor, Padre mío, te damos gracias, Jehová. Gracias por Él, Señor. Señor mío, que sea tú, Padre Santo, que tenga el dominio y el control, Padre, de todo en esta noche, Señor. Que todo lo que hablemos sea para tu honra y tu gloria, Padre, para edificación de tu iglesia, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche. Minha irmã por cinta, boa noite. En esta noche yo también me voy a sentar. A Alabanza a noite me Jesús. também cinta. Cristo vive. Cristo está viva. Cristo reina. E Cristo está reina. Un precioso texto. Bonito texto. Amén. Donde se refleja el amor de Dios. Também é amor de Deus está reflejado. Alabanza al Señor. De tal manera Dios amó al mundo. De tal maneira Deus estima o mundo. De tal manera Dios amó a usted y a mí. De tal maneira Deus estima a Boiami. Alabanza al Señor. Y nos ha entregado su Hijo. E Ele entregar a nosso Yu. Ahora se lee este versículo mucho, O versículo aqui está guardado essa roupa, pero en la práctica, pero tem que praticar. ¿cómo podemos ver el efecto de este versículo en la vida del ser humano? Como nós podemos mirar o efeito esse versículo aqui da vida do ser humano. Porque la palabra de Dios es viva, Você a palavra de Deus está vivo. es espíritu, Está espírito. transforma. Está transformado. ¿Cómo podemos ver esta palabra Como nós por a palavra aqui en nuestras vidas? de nos vida El não. amor de Dios, É amor de Deus. que Él entregó su único Hijo Que Ele entregar seu único Yu para morir por nosotros en la cruz. para morrer para nós de cruz. En esta noche lo vamos a hacer diferente, amén. A noite nós também vai ser diferente, amém? Vamos a escuchar Nós também lo escuta que Dios ha hecho lo qual Deus por medio de arrasa. esta palabra A meio de palavra aqui. en dos vidas en esta noche. De dos vidas a noite. Amén, hermanos. Amém, hermana. En esta noche está con nosotros, ustedes ya conocen a nuestros hermanos, A noite está conosco. esta preciosa pareja, É precioso pareja aqui. alabanza al Señor, Apolinar y Dilia. Apolinar e Dilia. Amén. Y yo escribí el nombre, yo sé su nombre, pero su apellido, ustedes tienen muchos apellidos. Glória a Deus. Apolinar Polanco di Roche Apolinar Polanco de Roche y Dilia Cornelio de Polanco. e Dilia Cornélio de Polanco. En esta noche, hermanos, A noite romana, vamos a glorificar al Señor. nós também glorificar Senhor Amén. Con este testimonio precioso, com é precioso testemunho aqui. como Juan 3:16 Com Juan 3:16, se hizo realidad assim sua realidade. en la vida de estas dos vidas. De vida de dos vidas na aqui. Amén. Para nuestros seguidores, Para nós seguidor não, amén, quiero pedir, hermano, que se presente alabanza al me quer Señor. pedir romano para apresentar seu mês. ¿Quién es? Quem está? Algo de su familia, Algo de sua família de su situación familiar, e sua situação familiar. del cual él proviene. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Deus bendiga a minha irmã. Dios le bendiga. Deus bendiga Dios le bendiga a aquella persona que nos están siguiendo vía internet. Deus bendiga a pessoa que está seguindo nós via internet. Ya podemos llegar a muchos lugares. E nós por aí chegar a outro lugar. Nos pueden mirar y disfrutar de
de los mensajes y los testimonios que podemos dar E persona não pode wak e desfrutar e testemunho não conosco por duna para la edificación de la iglesia. para edificação da igreja. Mi nombre es Apolinar Polanco, Meu nome é Apolinar Polanco, vengo de República Dominicana, me também de Santo Domingo, República Dominicana, de una familia muy humilde, de uma família humilde, pero no en la dirección correcta. pero não de boa direção. Yo vengo de una familia católica, Me também de uma família católica, apostólica y dominicana. Mi papá dice romano, pero está muy lejos de Roma. Gloria a Dios. Entonces, conocí a Cristo en el 2001, de marzo del 2001. Gloria a Jesús. Vamos primero para su esposa presentarse a Amén. los Amén. seguidores que nos están siguiendo, que Amén. no lo conocen. Alabanza Amén. al Señor, su familia, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Dilia Cornelio de Polanco, de República Dominicana. Mi familia también era una familia humilde. Mi madre nos crió a 9 hermanos. Yo soy la número 7. Hay 3 mujeres y 4 hombres. Y 6 hombres. Perdón. Y salimos del campo. Y mi madre salió con lo más pequeño y dejó lo más grande en el campo. Éramos muy pobres. Mi mamá tenía que lavar y planchar para sustentarnos a nosotros. Éramos 4 que ella tenía a su cargo y lavaba todos los días, planchaba todos los días para sustentarnos a nosotros. Gloria a Dios. Glo- ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cómo? Sí, hay muchos cristianos en la familia de ella. Gloria a Jesús. Sí, tengo un hermano que es pastor. Mi madre era cristiana, mi papá también, pero yo no recuerdo nunca que mi mamá y mi papá estuvieron juntos. Sí, nunca estuvimos juntos en la casa. Ellos se separaron, yo estaba muy pequeña. O sea, yo no recuerdo que mi papá estaba en mi casa con mi mamá, nunca. Y sí, ahí mi hermano, tengo un hermano pastor, tengo el hermano mayor también es cristiano, tengo algunos descarriados, mi hermana más pequeña es cristiana y tengo como 4 cristianos, sí, en la familia. Amén. Hermano Polanco, ¿cómo era su vida mundana antes de conocer a Dios? ¿Quién era Polanco? Gloria a Dios. Era un desastre. Era un hombre sin cabeza. Fue da pesar recordar todo el desastre que era mi vida antes de yo ser un hombre cristiano. Cuando mi familia, destruí mi familia por un tiempo, mi esposa, mi familia también maternal, mi pariente, sufrieron mucho por mí. Cuando mi esposa, cuando nosotros nos juntamos, porque no nos casamos así de una vez, nosotros nos juntamos, pero ella fue una mujer que el Señor supo mantenerla para traerme a los pies de Cristo. Fue una vida completamente en la perdición. Yo creía que lo que me enseñaron cuando yo no era cristiano fue muy diferente a la vida que yo conocí después que conocí a Cristo. Porque yo me crié supuestamente en una familia cristiana, pero se me permitía hacer de todo. Se me permitía hacer completamente de todo
supuestamente moderado. Y no es así. Porque un pecado trae a otro. Una mentira trae otra mentira. Un trago de alcohol trae otro trago de alcohol y te lleva a la droga. Eso no es que dique, eso es verdad. Y incluso mi propia madre me llegó a decir, cuando yo tenía gripe o algo por el estilo, me decía, tienes que beber alcohol para que se te quite la gripe. Hubo un tiempo, yo no fui uno de los mejores, pero fui un buen bolseador en Amatel. Pero como yo podía hacer de todo, y era lícito hacer de todo, yo hacía el deporte, pero también hacía lo que no tenía que hacer. Y eso me llevó a la cárcel. Estuve en la prisión. ¿Usted estuvo preso? Sí. Estuve en la prisión, duré 1 año y 7 meses en la cárcel más peligrosa de Santo Domingo, La Victoria. ¿Y cómo? Cuéntanos de la situación allá en la cárcel. ¿Cómo fue su vida allí? Fue muy difícil. Allí, en aquel lugar, sobrevive el más fuerte. Hubo tiempo allí en aquel lugar que teníamos que turnearnos para dormir. Y cuando había problema allí, el que tú pensabas que era amigo tuyo y tu hermano tenían que estar de espalda con espalda porque podía venir cualquier persona a destruirte, a ponerte un cuchillo en tu garganta o en tu pecho, en tu cuerpo. Y fue muy difícil en aquel lugar, pero Dios siempre tiene una luz al final del camino. Allí me llevó a mi esposa, que éramos amigos, éramos compañeros de iglesia. Amén. Vas un poquito rápido. Vamos primero a su esposa. ¿Cómo era su vida? Amén. Antes de conocer al Señor. ¿Quién era Dilia? ¿De dónde te sacó Dios? Yo no era una muchacha muy de la calle, porque a mí me gustaba la iglesia, pero como dice mi esposo, estaba buscando donde no encontraba nada. Y yo iba a la iglesia católica, iba al grupo juvenil y nosotros compartíamos. Ahí lo conocí a él, pero él tenía su novia. Y mi mamá no era cristiana, pero me dejaba ir a donde yo quisiera. Yo siempre me iba para la iglesia. A donde yo más visitaba era la iglesia. Yo me iba para la iglesia católica, pertenecía al coro de esa capilla, dábamos catecismo y me gustaba. Yo quería algo más. Siempre yo iba, pero no me sentía llena. Yo como que quería buscar algo. Yo necesitaba algo más. Pero no sabía que era ese algo que buscaba. No, yo siempre iba, y la misa, el credo y las cosas, pero cuando yo iba a mi casa yo me sentía vacía. Yo como que no encontraba lo que yo quería. Entonces, después, como dice mi esposo, él cayó preso. A los 7 meses, no, él cayó preso en diciembre y nosotros éramos muy amiguitos. Nosotros éramos muy amigos. Entonces, él cayó preso en diciembre y yo empecé a visitarlo a él el día 7 de mayo. Fue mi primera visita a la cárcel. ¿Del cuál año? Él cayó preso en el 93 y el día 7 de mayo del 94 fue que yo lo visité a él. Cuando yo fui lo visité, éramos amigos. A mí no me interesaba ese señor para nada. El caso es que después fuimos con el grupo juvenil, que él cumplía año el 14 de mayo, y yo... De la iglesia católica. De la iglesia católica. Y fuimos un buen grupo, le llevamos un bizcocho, le celebramos su cumpleaños allá en la cárcel. Y nada, como nosotros éramos amiguitos, yo siempre lo visitaba, siempre yo iba. Si su mamá no podía ir, yo iba. Si su hermana no podía ir, yo era la que iba y le llevaba la compra, la comida. No sé si era que él no tenía más nadie para ir, pero yo tampoco era que me interesaba. Y yo lo visitaba
Entonces, nada, ahí seguí yendo, hasta que un día era en la prisión, allá en el patio, así grandote, lleno de gente, yo haciendo mi fila para salir. A mí se me pusieron blancos los pelos aquí de visitarlo, porque eso era un sol que hace ahí en esa prisión, afuera, una fila larguísima, desde lejos teníamos que cargar las compras para llevársela a él. Y ese día me dio un beso que nunca me lo ha vuelto a dar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y desde ese día, así, yo iba en el bus, en la guagua, como dicen allá, así como que veía como pajaritos en el aire, así. Pero hermano Polanco, ¿dónde estaba? ¿En qué condición estaba usted antes de llegar a Cristo? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿En qué situación estabas? Pastor, yo, después que salí de allí, de aquel lugar, nosotros tratamos de hacer una familia, pero yo me puse terrible de nuevo, ya no era tanto en la calle como era antes, pero sí seguía con mi vida desordenada por completo. Yo enfermé por la inmundicia del mundo, de la calle, me empezó a salir por el cuerpo. Yo enfermé de una manera que yo no podía caminar, yo no me podía poner zapatos, mis manos se trallaron todas. Era el pecado, me hubiera arropado por completo y me hubiera hecho dueño de mi carne, de mi cuerpo. Y mi esposa ya hubiera aceptado a Cristo Jesús y ella empezó a orar. Yo siempre digo que el Señor tiene un propósito con el hombre, y cuando tú no aceptas el propósito que Dios tiene contigo, Él te trae de una manera u otra. Si tú no aceptas tampoco de la manera que quiera traerte, tú te vas a ir al infierno. El Señor empezó a tratar conmigo. Nosotros nos fuimos un tiempo a la casa de la mamá de ella porque caímos en crisis, de una crisis tremenda, porque yo todo me lo tomaba. ¿Crisis financiero? Sí. Todo lo que conseguía, yo conseguía mucho dinero, pero me lo consumía de alcohol en las calles, y eso lo vivía mi esposa, lo vivía mis hijos. No podíamos pagar ni siquiera una renta de una casa porque yo era un desastre. Llegué allí a la casa de la mamá de ella, pero cuando llego allí la mamá de ella era cristiana. Y la mamá nos da una habitación para nosotros dormir, para vivir, como quien dice ahí, hasta que nosotros nos establezcamos de nuevo. Pero me invitó a la iglesia, a una campaña que tenían, fui a la campaña, pero cuando regresé al otro día me le puse a beber cerveza ahí delante de la casa. Me le puse a tomar delante de la casa y fue peor. Pero la mamá dijo, bueno, no me lo pude agarrar a él, me la voy a llevar a ella, y se la llevó a ella y ella le entregó su vida a Cristo. Desde ahí la vida empezó a cambiar, en realidad. Entonces vamos por hermana Dilia, entonces, para conocer a Gloria a Dios. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Cristo y cómo llegaste a Cristo? Como dice él tomaba mucho. Después yo me junté con él y salí embarazada de una vez de Joel. Y nos mudamos a una casa donde después no podíamos pagarla y nos fuimos para donde mami, pero ya mami había aceptado a Cristo y ella era cristiana. Yo había sacado una nevera, o sea, había cogido una nevera a crédito y debía 3 meses. Y yo no quería que se me perdiera mi nevera, me la quitaran por esos 3 meses. Y yo pagaba 1,400 pesos de la nevera. Entonces yo me fui a una casa de familia a trabajar y trabajaba con el embajador de Ecuador. Cuando yo trabajaba ahí, yo me fui con un muchacho de la iglesia donde mi mamá pertenecía, él limpiaba y yo cocinaba. Entonces, él era cristiano. Y él me invitó a la campaña. Era una campaña de jóvenes, una semana de jóvenes que yo tenía. Entonces, ahí yo le decía, sí, yo voy a ir. Y siempre me invitaba y yo le decía, no te preocupes que aunque sea el último día, yo voy a ir a la campaña. Y yo me soñé que yo estaba hablando en lengua y que yo había aceptado a Cristo y que yo estaba hablando en lengua. Yo me soñé. ¿Usted conocía eso antes de aceptar a Cristo? No, yo era católica. ¿No sabía de lenguas? No. ¿Usted soñó que estaba hablando en lenguas? Yo estaba hablando en lengua. Entonces yo
me fui para con la situación que estábamos. Él bebía todos los días. Yo estaba renuente, yo lo iba a dejar porque yo no soportaba ya más eso. Entonces, ahí yo acepté a Cristo. Él me invitó a la campaña, yo fui. Y ese sábado yo acepté a Cristo. Entonces, como nosotros vivíamos... En el último día de la campaña. El último día de la campaña, yo acepté a Cristo. Entonces, nosotros vivíamos, después que nosotros vivíamos donde mi mamá, mi hermana tenía una casita y yo arreglé la casita y me mudé para la casita porque teníamos una casita nosotros, pero yo no quería ir para esa casita porque la casa estaba a la orilla del río, toda la materia fecal de arriba llegaba así, se veía ya en el lago del río así. Entonces ahí nosotros teníamos una casita que su papá le había dado un pedacito a él ahí, pero era a la orilla del río. Entonces cuando yo acepté a Cristo, que vivía en la casita de mi hermana. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué usted sintió cuando usted aceptó a Cristo? Ay, maravilloso. Cuéntanos esa experiencia. Como que se me fue una carga que yo tenía encima. Pero usted pensaba que era salva. Esta tiene su católica, sí, tiene yo su iba iglesia. A la iglesia, pero yo no me sentía bien. Cuando yo iba, yo me sentía vacía, como que en mi casa hacían una oración. Había una señora que iba a mi casa a hacer una oración que se llamaba Magali. Ella venía de un barrio y nosotros vivíamos en otro barrio. Y ella venía de ese barrio y ella iba a orar por casa cerca de donde mi suegra. Entonces ella fue a hacer la oración para mi casa a las 3 de la tarde y nosotros orábamos, se rezaba a la Virgen María y cosas, pero... ¿O católica? Sí, porque era como católico. Entonces, pero... ¿Tu madre era cristiana o católica? Mi madre era cristiana, era evangélica, pero yo iba a la iglesia católica, Okay. Yo no me había convertido todavía. Entonces, esa señora iba a mi casa, pero ella como que ella no vestía como lo católico. Ella, lo único que ella se pintaba en un chin las cejas aquí. Y ella vestía con falda larga, bien vestida. Ella iba a orar a mi casa. Y después que yo acepté a Cristo, ella fue a mi casa y era cristiana. Ella era evangélica. ¿Se convirtió? Ella se convirtió y fue a decirme que Dios no quería santo, que Dios quería que nosotros fuéramos diferentes. Y me dijo muchas cosas. En esa ocasión, después que yo acepté a Cristo. Y esta noche, cuando usted aceptó a Cristo, ¿qué cambió? Cuando usted llegó a casa, ¿cómo fue ese día? Pastor, yo llegué normal, pero yo no dejé a Cristo. Yo siempre yo iba a mi iglesia, mas nunca dejé de ir a la iglesia. Pero antes de eso, yo tuve una experiencia porque el Señor, yo le pedí, como yo iba a la iglesia católica, yo un día le pedí al Señor, él tenía una chica, entonces esa chica yo no le hablaba ni nada y ella, yo le dije al Señor, porque yo no quería estar así con ese dolor en mi corazón. Entonces yo le dije al Señor, ay Señor, que cuando yo vaya subiendo, esa muchacha cuando yo vaya bajando, ella vaya subiendo. Y eso me pasó. Cuando yo iba subiendo, para yo pedirle perdón, si yo la encuentro, yo le voy a pedir perdón. Entonces me encontré con la muchacha y yo le pedí perdón. Pero como quiera, yo sabía que Dios no me quería ahí porque yo necesitaba algo más, porque cada vez que iba ahí yo no me sentía llena, yo quería algo más, yo me sentía como un vacío así en el estómago, en el corazón, no sé. Entonces después que yo acepté a Cristo, que estaba en la casa, que no me quería mudar para la casita, yo dije, yo tengo que irme para mi casita porque yo tengo que hacerle ver a él que yo estoy cambiando, que yo soy cristiana, que yo soy diferente, que ya yo no puedo contradecirle a él y tengo que, para podérmelo ganar a él, tengo que ir cambiando. Entonces le dije, vámonos para nuestra casita. Y ahí nos mudamos para la casita nuestra, pero tampoco yo estaba contenta de estar en esa casita. Amén. Y hermano Polanco, ¿cómo usted llegó a Cristo? Después que nosotros nos mudamos a ese lugar, como le dije, yo estaba enfermo. Yo tenía como una pequeña tienda de ropa, vender ropa.
yo la dejé abandonada, porque cuando me entraban los demonios así, cuando esos demonios me agarraban a mí, yo dejaba todo y me iba para otro lugar, buscaba trabajo y hacía cosas así. Y dejé un dicho compadre en mi tienda de ropa vendiéndolo, y él se bebía todo. Entonces dejé yo de bebérmelo y él se lo estaba bebiendo. Y nos mudamos allí a aquella pequeña casa, la arreglamos y nos mudamos allí a ese lugar. Un día empecé a ir al médico porque ya yo no podía ponerme zapatos. Yo tenía que andar con una media de algodón puesta y una chancla una sandalia de piel. Empezaron a hacerme análisis, me hicieron 11 análisis y una biopsia, y nunca dieron con lo que tenía, porque era la inmundicia de la calle que yo tenía. Y me dice, una tarde llego, estoy andando de mi mamá y bajo, y me dice mi esposa: te invito a un culto de pareja que hay. Y yo le dije: pero tú ves que yo no puedo caminar. Me dijo: sí, pero mi hermano te lleva en el motor, que ellos van también. Ella ya lo tenía amarrado, todo, tenía arreglado. Y me dice el hermano de ella: vámonos, cuñado. Él vivía del agua arriba de nosotros, el que es pastor. Él es pastor ahora en este momento, y de sana doctrina, un hombre también. Y me dijo: yo lo llevo y lo traigo, cuñado, tranquilo. Tenía un motor pequeño. Y él me llevó. Se fueron mi esposa y la esposa de mi prima. Se fueron caminando porque era retirado. Llegamos al culto de pareja. Empezó todo muy tremendo. Cuando yo llegué allí a aquel lugar, que yo entré, yo sentí que tenía que cambiar mi vida. Yo sentí de parte de Dios que yo tenía que cambiar, que me hacía falta Cristo Jesús, que Él podía cambiarme. Y empezó aquel de la conferencia, el conferencista, empezó a hablar y a explicar su vida. Y ellos eran una pareja cristiana. Las veces que se disgutaron, y ella recogía la ropa y él se la sacaba. Ella, cuando se disgutaban, él con ella así mismo lo hacían. Y a pocos momentos estaban bien, y él empezó a explicar cómo era su vida, cómo el Señor hubiera mantenido su matrimonio, su esposa, sus hijos, cómo el Señor hubiera cambiado por completo su matrimonio, y cómo ellos vivían, y él cómo vivía delante de los ojos del Señor. Y yo dije: pero eso es lo que yo necesito. Él decía en una que entonces su testimonio te impactó. Sí, me impactó ese testimonio que él estaba brindando, que él no estaba dando. Él decía que no se necesitaba alcohol para vivir, que una pareja podía vivir feliz y no había que disfrutar en la calle, no había que ir a la calle a buscar nada. Y llegó el momento que éramos un grupo, habíamos más personas que no éramos cristianos allí en aquel lugar. Un vecino que yo tengo que también fue con nosotros, que fue con su esposa. Y cuando él dijo: ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús? Yo estaba desesperado. Yo le dije: yo quiero aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero aceptar a Cristo. Y ahí se paró, porque yo había estudiado mucho la palabra. En la cárcel yo estudié la palabra. Me congregaba, pero no tenía un arrepentimiento. En la prisión yo estudié el libro de Apocalipsis, un estudio revelado al mundo, que me introdujo mucho contra la palabra, pero yo no tenía un arrepentimiento. Y cuando aquel señor dijo: ¿quién quiere aceptar a Cristo Jesús? Levante su mano el que quiera aceptar a Cristo. Yo levanté mi mano y dije: yo quiero aceptar a Cristo. Pastor, y yo me paré allí en aquel lugar y sentí que cuando ese hombre estaba orando, yo sentía que algo se iba desprendiendo de mí. Gloria a Jesús. Algo se iba despegando de mí, como que todo aquello que me tenía abrazado, que se iba despegando. Mi esposa estaba atónica, todo el mundo se quedó
asombrado todos los que me conocían, que yo me paré allí a recibir a Cristo. Y fue algo tremendo, pastor. Yo sentí un alivio. Yo no me fui en el motor de mi cuñado. Yo me fui a pie de allí. Dios te sanó en esta noche. Yo sentí que Dios hizo algo en aquel lugar. No se mostró de una vez, pero yo no sentí dolor. Yo me fui caminando con ellos, hablando, y llegamos a la casa. Era una distancia bien larga. Era una distancia como de aquí a Antriolo, más largo. Porque hay veces, allá la iglesia no quedan tan cerca como nos quedan, y no tenemos las comodidades que nos dan aquí, de que si no tenemos carro van y nos buscan. Allí no. Allí usted tiene que buscar, usted tiene que ir donde está la iglesia. Y nos fuimos caminando hasta nuestra casa. Mi esposa, cuando llegamos allá, me dice que si fue de verdad que yo acepté a Cristo. Y yo le dije, sí. Gloria a Dios. Yo le dije, el tiempo dirá. Gloria a Jesús. El tiempo dirá. Porque yo sentí de que mi vida, en ese momento, cuando yo le entregué mi vida a Cristo Jesús, cuando yo hice la confesión de fe, yo sentí que mi vida cambió por completo. Yo sentí que era diferente mi vida ya. ¿Qué era lo más difícil para ustedes vencer cuando ustedes entregaron su vida al Señor? ¿Qué le perseguía, hermana Dilia? No sé. Oye, hermano Polanco, ¿qué era difícil para usted vencer o de una Pastor, vez ya usted pudo? Pastor, mi esposa fue una mujer que no anduvo en el mundo. Incluso mi esposa mi esposa se embriagaba con una sola cerveza. Si ella se tomaba un trago o dos, ya estaba embriagada. Cuando yo la atacaba, cuando yo le decía, tú no sales conmigo, que esto. Pero para mí fue muy difícil. Cuando yo acepté mi vida, cuando yo acepté cambiar mi vida, cuando yo le dije a Cristo que sí, yo estaba enfermo y como quiera las mujeres me buscaban. Y yo bebía y le daba a beber a los otros. Entonces, cuando yo estuve en mala, que yo estuve en esa crisis, nadie me buscaba. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo Jesús, aparecieron todos los amigos, todas las amistades que yo le daba alcohol, que lo sacaba a la calle, a buscarme. Y fue bien difícil para mí dejar el alcohol, pastor, porque yo era alcohólico. Yo era alcohólico por completo. Yo decía que yo tenía que beber todos los días, porque yo le debía un día a la otra semana. Y yo tenía un demonio de metresa encima. ¿De qué? De metresa, de un demonio de lascivia. Yo no sé cómo era que yo conquistaba a las mujeres. Entonces eso me arrastró a la perdición en ese tiempo bastante. Entonces, el usted alcohol, se entregó, el alcohol y las mujeres eran atrás de mí. Cuando empecé los teléfonos me lo conseguían, me mandaban mensajes, me mandaban a buscar con mis hermanos, con los sobrinos, con la gente que me rodeaba, con todo, porque era que ese demonio no quería soltarme. Pero y usted orando a Dios. Mira, yo pienso que tengo esto puesto. Yo lo veo ahí en mi cara. Gloria a Dios. Sí, lloraba mucho, porque yo no quería. ¿Usted vio cambio en su esposo cuando entregó su vida al Señor? Sí, él cambió porque él dejó la bebida, él dejó de tomar. Inmediatamente. Sí, él dejó de tomar. Él dejó de tomar y nosotros no íbamos para la iglesia, aunque él de un día a otro dejó la cerveza. Sí, él lo dejó de una vez. Sí, de una vez. Y era alcohólico. Yo era alcohólico, pastor. Entonces, sí, Cristo puede romper cadenas. Amén. Sí, Amén. Cristo rompe cadenas. Amén. Sí. No necesita un proceso. No. Sí. Usted se entregó a Dios completamente y rompió esas cadenas. Sí, amén, pastor. Pero te perseguía el deseo, sí. Sí, me perseguía el deseo, me atacaba. Yo tenía, pastor, yo tenía un dominio
sobre muchas personas. Porque en mi barrio me quería, aparte de que yo me di a querer bastante por la persona adulta, a mí me respetaban ¿cómo le dicen? Los delincuentes, Los delincuentes. sí, los tigres, como dicen. Yo tenía un respeto con ellos porque muchos de ellos trabajaron para mí. Entonces ellos me respetaban. Pero cuando yo iba para la iglesia, eso era día tras día, ellos me voceaban en la calle. Adiós, varón, Dios te bendiga. Y empezaban a vocearme, a hacerme como... Y me decían que me esperaban allí en la esquina. Te esperamos aquí, cuando tú vengas bajando, te esperamos aquí. No podían creer que Dios... No podían creerlo. Todavía hay muchos que después de eso lo han dado de testimonio. Mi propio padre, mi papá. Esa era mi pregunta que quería hacer. ¿Cómo recibió tu familia cuando usted les comunicó que usted se entregó a Cristo? Difícil. ¿Difícil? Sí. Mi papá, en los días que yo le entregué mi vida a Cristo Jesús, yo empecé a buscar de Dios y yo le dije, fue una iglesia, le llamaban a esa iglesia Luz en el Camino. En ese tiempo era una iglesia de sana doctrina, pastor. Y yo le dije, como a los 2 o 3 días de yo entregarle mi vida a Cristo Jesús, mi papá cayó con un dolor y yo le dije a la pastora, no, vamos, yo quiero que oremos por mi papá. Mi papá está mirando que yo paso todos los días por el frente de su casa, tenía que cruzar con mi Biblia en la mano para ir a la iglesia. Bueno, vamos, viene. Mi papá, gracias al Señor, él nunca, él siempre que van a orar por él recibe la oración. Yo llevé a la pastora y oramos por mi papá esa noche. Y esa misma noche, creo que fue, mi papá se levantó contra mí. Yo le dije, papi, pero yo lo que estoy buscando de Dios. Y dice, pero tú puedes buscarlo donde yo lo busco. Y yo lo busqué mucho ahí, demasiado, y no lo encontré. Gloria a Jesús. Pero pasaron los días que él empezó a ver el cambio que había en mí. El alcohol se fue, no tomaba alcohol. El Señor lo sacó de ese lugar de una vez. El Señor lo sacó de ese lugar, de ahí nos conseguimos un terreno para hacer nuestra casa y nos fuimos para allá. Pues Dios abre puertas con el Señor empezó a abrir puertas. Porque muchas veces la gente dice, yo tengo que arreglar mi vida primero, no estoy listo para prestar al Señor. Error, un gran error, pastor. Porque usted nunca va a arreglar su vida. Yo traté de arreglarla muchas veces. Yo traté de buscar ayuda. Hubo una vez que yo vi que yo estaba haciéndole daño a mi esposa. Que yo le estaba haciendo daño con todo lo que hacía, yo le estaba haciendo daño. Y yo traté de buscar ayuda. Pero la ayuda la pude buscar fue en la iglesia católica. Entonces el consejo es venir al Señor como uno es. Como es. Después mi papá dio testimonio. Dijo, ahí dijeron, pero mira, fulano, dice que es cristiano y mira lo que hace, pero mira, después que fulano es cristiano, después que su hijo es cristiano, su vida ha cambiado por completo, es diferente, dice, porque él es un verdadero cristiano, porque él le entregó su vida a Dios de verdad. Dios te estaba dando testimonio de lo que el Señor hubiera hecho con mi vida, pastor. La persona. Mi papá. Tu papá. Mi papá. Porque él no lo recibió como tenía que recibirlo, pero después al ver mi cambio fue algo diferente. Pastor, tal vez mi esposa no hable mucho en esta noche, porque el testimonio es largo, pastor. Debemos de... Lo vamos cortando. Debemos ir cortando. Mire, pastor, cuando el Señor empezó a hacer la obra en mí, el Dios tenía que sacarme de todos los lugares donde yo frecuentaba y donde yo cometía el pecado, donde yo ejecutaba ejecutaba todos los daños y los pecados que yo hacía. Era también donde yo tenía mi negocio. El Señor tenía que sacarme de allí también para poder... Él mismo abrió las puertas. Sí, fue difícil, fue muy difícil porque
nos caímos en una crisis tremenda, pero el Señor me dijo un día que no quería estar, que yo no quería, después que yo fui y le quité mi negocio al que lo tenía, que lo estaba tomando también de alcohol, el Dios me dice que no me quiere ahí. Yo le dije, pero es mi negocio. Pero ya es que allí sabían que yo era un hombre corrupto, perverso, delincuente, que hacía todo. Yo tenía que salir de allí, yo tenía que cambiar esa vida, pero allí sabían que yo estaba enfermo también. Pero yo empecé a ponerme zapatos, a ponerme mi tenis, y un señor va y me dice, oh, ¿y tú estás aquí ya? Y yo, sí, estoy aquí. Me dice, me dijeron que tú eres cristiano. Y yo, sí, para la gloria y la honra de Dios. Y él me dice, pero me dijeron que tú no podías caminar, que tú no podías. Yo le dije, eso era antes. Me dijo, pero déjame ver lo que tú tienes en tu pie. Esa noche, yo estaba en un culto glorioso, pastor. Allí el Señor, allí yo sentí lo que se llama el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, prepárate que te voy a bautizar. Y yo empecé a sentir la gloria de Dios en aquel culto. Yo empecé a brincar, yo empecé a danzar. Al otro día, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Al otro día viene ese Señor y me dice, no, pero quítate la media para yo ver, quítate todo eso. Yo le dije, el Señor me sanó. Porque yo no quiero enseñar cómo yo tengo la inmundicia que tengo. Dice, pero déjame ver. Y pastor, cuando yo quito el tenis que tenía puesto, uno de los tenis, que yo voy a quitar la media, pastor, la inmundicia que yo tenía en mi carne, que el Señor estaba arrancando de mí, estaba quedando pegada en la media, y mi piel era como la de un bebé. Gloria a Jesús. La grandeza del Señor. Gloria al Señor. Aquel hombre era un hombre descarriado también, pastor. Él empezó a alabar a Dios allí, en aquel lugar. Todo el mundo se paró a mirarnos, porque había muchos vendedores allí. Todo el mundo se paró a mirarnos y me dice él, yo soy un hombre descarriado y yo hoy estoy mirando de nuevo lo que el Señor hace con el hombre. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Yo voy para de mi esposa ahora mismo para que nos reconciliemos, me dice Gloria él. a Jesús. Me dijo él. Pero el Señor tenía que sacarme de aquel lugar. Amén. Amén. Y llegó el momento, vieron que el tiempo está avanzando. ¿Cómo fue su venida para Bonaire? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. ¿Cómo llegó pastor, acá? yo tenía mi expediente. El expediente que yo tenía es como 4 Biblias de esas. ¿4 qué? Biblia, libro así. El expediente que yo tenía con la justicia. Yo tenía un expediente muy grande con la justicia. Yo hubiera parado todo lo que se llama de que busca de viaje, todo, porque todo cuando iban a salir a buscar visa o algo por el estilo, me salían todo lo que tenía con la justicia. Pero ya hacía un tiempo ya que el Señor me hubiera quitado de la calle. El Señor me trajo a Bonaire para terminar de cambiar mi vida. El Señor me trajo a Bonaire para moldearme, para yo llevar una vida santa delante de los pies del Señor. El Señor abrió la puerta. Yo estaba buscando ese año. ¿Qué año fue? En el 2008. En diciembre del 2007, yo tengo un negocio que todavía lo abro. Todos los fines de año, yo le he comentado. Amén. Sí. Yo le pedí al Señor en diciembre, en diciembre, el 31 a las 12 de la noche, yo le pedí al Señor que me sacara de Santo Domingo. Bueno, se abrió esta puerta para Bonaire, porque yo estaba haciendo un viaje para irme para Italia. Se abrió esta puerta para Bonaire, y cuando vamos a buscar el pasaporte, ni el pasaporte me querían dar. Yo fui con un pasaporte que yo tenía, pero me dijeron, no, tú tienes que buscarte nacimiento, buscar todo. Pastor, el Señor empezó a abrir la puerta de una manera increíble. Encontré una persona que me vio crecer, que era fiscal de una de las cámaras de allá, penal. Y ella empezó a ayudarme. Y como las puertas se iban abriendo y entregándome lo último, pastor, que el impedimento de salida que yo tenía de Santo Domingo, yo tenía impedimento de salida porque yo era una persona no apta para la sociedad. Yo fui una persona no apta para la sociedad y me cohibieron por completo.
Yo no podía buscar un trabajo decente, yo no podía hacer nada. Y lo último, pastor, para yo venir para Bonaire, que me entregaron fue el impedimento de salida y la ficha que yo tenía con la justicia, la última. Y me entregaron todo, mi esposa lo tuvo por mucho tiempo, todo me lo entregaron así, pastor, todos los papeles, todo aquello expediente que yo tuve en mi vida pasada, el Señor me lo entregó así. Y cuando yo se lo llevé a la persona para que me quitara la última ficha que había que quitármelo, me dijo, eso no sirve, si quieres tíralo en la basura. Yo lo llevé a mi casa para testimonio, después darlo. Tíralo a la basura, y me hizo así él, vete, que eso está quitado. Gloria él nada más tenía que apretar una tecla y darle a un punto y quitar todo eso. Él me dijo, vete. Al otro día, cuando fui a buscar mi papel de buena conducta, no tanto eso, que me dio su número personal también, aquella persona. Después yo le voy a explicar cómo fue en aquel momento. Me dio su número personal, y cuando yo fui a buscar mi papel... que ir a acelerar, sí, alabanza a Jesús. Cuando yo fui a buscar el papel de buena conducta para venir para Bonaire, no me lo querían dar. Y yo llamé a aquella persona y me dijo, dame 5 minutos. El Señor abrió esa puerta. Y cuando llegué aquí a Bonaire, porque estamos... Cuando llegué a Bonaire, yo estoy buscando una iglesia de sana doctrina para congregarme. Duré un año buscando una iglesia de sana doctrina. Me fui a una cuanta iglesia, buscando una iglesia para congregarme. El Señor usó... En Santo Domingo usted congregaba en una iglesia de sana doctrina. En una iglesia de sana doctrina, donde después de que nos salimos del barrio, nos fuimos al otro barrio, con Nancy Lima, muchos la conocen aquí. La iglesia se llama Movimiento Cristiana de Avivamiento. Es una iglesia de sana doctrina. Ella vino aquí, ¿en qué año fue, pastor? No recuerdo. 2016. Amén. La pastora. Nos ayudó bastante aquella pastora. Nos ayudó tremendo. Pero el Señor tenía que traerme a su lado. Amén. Amén. Llegó acá, buscaba iglesia. Llegué aquí a Bonaire buscando iglesia siempre, donde congregarme. Me congregaba con mi hermano Lisángelo en una iglesia en Norsaliña. Y yo dije que de repente no iba a ir más. Le dije a mi esposa, yo no voy a ir más para ese lugar. Pero el Señor usó, yo oro por esa persona, pastor. Usó a este muchacho, a Marcelino. Y yo le dije a Marcelino que yo no venía para acá, para este lugar. Yo recuerdo, estaba el pedazo pequeño ahí, donde de ese pedazo estaba. Yo no venía para acá. Y él me dijo, vamos, por favor, acompañarme, vamos. Yo le dije, no, Aquilino, yo no voy a ninguna iglesia. Todas las iglesias son iguales aquí. Hermano, y déjeme decirle que cuando llegué a este lugar, que entré por esa puerta, yo sentí la misma gloria de Dios. Gloria a Jesús. Yo sentí la misma gloria de Dios. Y me senté, se puede decir donde está el hermano Loren, el que está allá atrás, que ahí había una ventana, ¿recuerda, pastor? Aquí pegado. Y allí yo empecé a danzar y a hablar en lengua. Fue algo maravilloso. Gloria a Jesús. Ese día yo lo recuerdo todo el tiempo. Llegué a mi casa y llamé a mi esposa, le dije, encontré donde voy a congregarme aquí en Bonaire. ¿Qué era su experiencia cuando ella te llamó? Con él te llamó. Contenta me puse, porque yo le decía a él que no podía dejarse de congregar, porque yo, cuando él vino para acá, ya usted sabe, ya mi hombre, mi esposo, mire qué hombre yo tengo, imagínese usted, lo voy a perder. Esto era lo que yo, pero oraba a Dios, digo, Dios tiene el control. Entonces si se deja de congregar, ¿qué va a hacer? Se va a ir para el mundo. Entonces uno no puede dejarse de congregar, uno siempre tiene que tenga prueba, lucha y dificultades. Nosotros pasamos mucho allí en Santo Domingo, y gracias le doy a Dios que él vino para Bonaire, porque si él hubiese quedado en Santo Domingo, no hubiésemos sabido que había sido de Polanco. Entonces usted vio la mano de Dios en ese paso también. Claro que sí. Pastor, gracias a Dios. El Señor, yo le dije que fue de parte de Dios que el Señor me trajo a Bonaire. Trataron de conquistarme muchas veces, hasta mi propia hermana, para llevarme para los Estados Unidos, para mi tía, mi hermana, para llevarme para otro lugar, pero yo perseveré aquí en Bonaire. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo le dije, yo le daba gracias al Señor todos los días. Una cosa que yo comprendí fue cuando llegué a esta iglesia, que el Señor me trajo a trabajar. El Señor me dijo, aquí hay un trabajo grande en esta iglesia y te traje para que trabaje en esta iglesia. Después de eso vino Andrew. Fue la primera vez que yo conocí a Andrew, vino aquí a este lugar. Y me dio una palabra la primera vez.
Él me dijo que me trajo para que yo sea una columna en este lugar. Me trajo para que yo trabajara al junto de mi pastor, ayudar a mi pastor con lo que se tiene que hacer. Yo estaba trabajando porque yo entendía, pero cuando el Señor me dijo esa palabra, yo dije, bueno, pues en serio la cosa, en serio, pero seguí trabajando. Pero después que Él volvió, me dio otra palabra y me dijo, y yo te voy a bendecir en este lugar. Gloria a Dios. Él me dijo, porque en lo mucho tú me has sido fiel, que fue a través de su palabra. Él me estaba traduciendo. Porque en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Y te dije que te traje a trabajar en este lugar, que tu espalda y tu hombro sean de apoyo en este lugar. Te voy a bendecir en este lugar. Y yo he visto la mano de Dios obrando aquí en este lugar. Muchas veces la gente pasaba por ahí y me veía a mí subido, yo solo aquí y me decían, tú estás ganando un buen dinero. Y yo le decía, sí, mi dinero está seguro. Mi dinero está seguro. Todavía hay gente que creen, hasta de nuestra propia congregación, de que yo mi trabajo que yo hacía aquí era pago, bien pago. Y yo le decía que sí, pastor. Amén. Yo le decía que sí, porque el mejor pago lo da Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Yo en su tiempo supe esperar a Dios. Yo supe perseverar en el Señor. Nosotros, el pastor sabe, usted sabe que yo trabajaba un mes y duraba 2 sin trabajar aquí en Buenos Aires. Y para ir finalizando, como yo conozco al muchacho, cuando vino acá tuvo bastante problemas financieros. Sí, bastante. Mucha necesidad. Cuando encontré a él, encontré también a Lisangelo, que está regresando a la alabanza del Señor. Si usted puede ver, el tiempo avanzó, cómo usted llegó y cómo está hoy. Usted puede ver la mano de Dios. Amén. En sus vidas. Amén. Pero cuando usted llegó acá, ¿qué era lo más grande, más que le impactó, y qué era lo más difícil para usted, para así ir terminando en esta noche? Lo más grande que me impactó de aquí, de la iglesia. Y lo más difícil para usted aceptar. No había muchas cosas difíciles, porque yo siempre he dicho que yo tengo que escuchar a mi pastor, y si él no me está enseñando nada malo, yo tengo que obedecer lo que él me ponga. Yo siempre fui siempre obediente a mi pastor allá en Santo Domingo, siempre andaba con ella, siempre estaba en todo lo de la iglesia, yo siempre estaba. Y lo que más me impactó aquí fue la organización y la palabra de Dios, que no importa, aquí no se trata a nadie con ñoñería, que si tú te quieres ir, pero usted predica la palabra. No importa que el otro, no, lo que tú digas, no importa, pero aquí se predica la palabra. Dios siempre habla, el mover de Dios aquí me encantó, me encanta, siempre Dios se mueve en Gloria este Jesús, lugar. Gloria al Señor. ¿Y a usted qué le impactó y qué era lo más difícil para usted? Porque cada iglesia tiene un estilo diferente. Pastor, yo duré un año congregándome, casi un año como que dice, congregándome en una iglesia libre por completo, que se bailaba en el altar, bailaron. Que yo le dije, ahí también hermano Lisangelo, que le dije que el próximo día que vea eso, pues me voy a ir de la iglesia y no iba a volver. No lo vi más, pero me fui. Pero, pastor, la búsqueda aquí, la palabra de Dios hizo eco en mí. Cuando yo llegué a este lugar, yo llegué con hambre, porque tenía un año y pico que yo no recibía. Yo llegué con una hambre que quería saciarla, un hambre de la palabra. La hermana Elena, que la recuerdo, hizo mucho juego conmigo y empecé a tomar. El pastor me dijo un día, no tome a mano lo que la hermana Elena juega contigo, porque ella es así. Pero yo no miraba eso, pastor. Yo miraba lo que había,
lo que yo sentía aquí cuando llegué. Lo que yo sentía fue la palabra que me dieron, esa palabra que yo saboreé en el momento que llegué aquí. Y cómo se buscaba de Dios. Cómo se buscaba de Dios. Empecé a mirar que era algo diferente por completo. Porque decir cristiano no es, yo soy cristiano y ya, y como mucha gente no. Decir cristiano es tu buscar de Dios. Entregar tu vida por completo en lo que se llama la palabra de Dios. Es seguir la pisada de Cristo Jesús. Entonces, aparte de eso, yo veía todos los afanes que usted tenía, todos los trabajos. En ese tiempo tenía 2 trabajos. Y te venía a dar aquello, cómo nos lo daba, cómo nos enseñaba, cómo trataba de que nosotros palpáramos aquella palabra. Yo lo cogí de ejemplo enseguida, yo lo tomé de ejemplo. Gloria a Jesús. Yo llegué siendo un analfabeto a esta iglesia. Un analfabeto por completo. Yo puedo decir de que yo soy un hombre educado ahora. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Las cosas que Dios hace. ¿Cuándo puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Dios. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar y hay que creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 12 dice, el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. La palabra de Dios es verdad, es viva. La palabra de Dios transforma, cambia. Es lo que podemos ver. Dios comenzó la obra allá y Dios aquí terminó de hacerlo, está haciendo la obra. Es una pareja que nunca yo tuve problema con esta pareja. Siempre con una palabra de motivación. Pastor, la palabra es fuerte, pero nos cambia, nos transforma. Aquí el que quiere perder es porque él mismo quiere perder. Lo que Dios hace, lo que su palabra, Juan 3:16 hace, lo que Cristo hace en nuestras vidas. Si vemos esta pareja años atrás y ahora, podemos decir gloria al Señor, que servimos a un Dios vivo, a un Cristo vivo. Los cambió, pasaron su tiempo de proceso, Dios los prosperó. No saben de dónde usted llegó, no saben los días que tal vez usted no comió, no saben qué dificultad tenía ya con su casa, con su alquiler y todo. Yo sé un poquito porque estaba muy junto. Amén, hermanos. Lo que Dios hace cuando entregamos nuestra vida al Señor, lo que Dios hace cuando ese Juan 3:16 hace realidad en nuestras vidas. Amén, hermanos. No hay algo más real que nuestro testimonio, lo que Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas. Podemos estar de pie en esta noche. Gracias que esta pareja aceptó para compartir de su vida privada, para testimonio y engrandecer el reino de Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Si tal vez hay una vida aquí que no conoces al Señor y tal vez piensas que es difícil, le estás posponiendo, usted puede escuchar un parte pequeña, amén, de su testimonio, de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. ¿Somos perfectos? No. Aún estamos en el camino para ser cambiado y transformado, pero tienes que empezar con entregar tu vida al Señor. Vamos a cantar una alabanza, y si hay una pide que quieras aceptar al Señor, ven, vamos a hacer una oración con usted. Delante de trono, Señor, mi quieta, dame admirar, con boniteza y santidad. Cántalo con todo tu corazón en esta noche. Trono, Señor, mi quieta, dame admirar, con boniteza y santidad.
Pídelo con todo tu corazón, aleluya. Ibisabo, umidado rabo. Ibisabo, umidad estimabo. Guabo de turcos para mi Señor. Guabo da turcos para mi. Un día más, delante de vuestro trono, Señor. Delante de vuestro trono, Señor, mi quieta, para mi admirar, oh boniteza y santidad. Delante de vuestro trono, Señor, mi quieta, para mi admirar, oh boniteza y santidad. Ibisabo, umidad estimabo. Ibisabo, umidad rabo. Ibisabo, umidad estimabo. Iguabo taturcos para mí. Gloria a Jesús. Padre, tú eres todo para nosotros. Tú eres el Dios que nos sacó de este mundo, Señor. Adora a tu Dios, iglesia. Te damos gracias, Dios, por estas vidas y a todas aquellas personas en nuestras vidas, Dios mío, en el cual Juan 3:16 se hizo realidad. Padre Santo, gracias, Dios mío, Jehová, que nos has dado lo más valioso, Señor, a tu Hijo unigénito, Dios mío, para salvarnos, Dios mío, de esta perversa generación. Gracias, Padre, por la obra que has hecho en estas vidas y que estás haciendo. Y si tú te encuentras en esta situación o cualquier otra situación, aleluya, y no sabes qué hacer en esta noche, has escuchado este testimonio, aleluya, que hay un Dios vivo quien salva, hay un Dios vivo quien transforma. Tienes que venir a Dios como usted es y Él te va a cambiar. Su palabra se va a hacer realidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Donde tú puedes estar en esta noche y Dios te ha tocado, o en este lugar, si hay una vida que quiere entregar su vida al Señor, pase al altar, y usted donde puede estar, arrodíllate, pide a Cristo que venga a vivir en tu vida. Recibimos un mensaje en esta noche que dice, no sé si lo conocen, Uchito Polanco Cornelio. Dice así: son mis padres, estamos en vivo desde República Dominicana. Saludos a toda la congregación, estamos muy orgullosos de nuestros padres, los amamos. Alabanza al Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, dile gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por la obra que has hecho en estas vidas. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Te adoramos en esta noche, Dios. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Bendito sea tu santo nombre. Y todas esas vidas podemos traducir en esta noche, alabanza del Señor. Y todas esas vidas que nos están sintonizando allá, aquí en Bonaire, en República Dominicana, en Venezuela, en Australia, en alabanza a Jesús, Pastor Kumar. Dios le bendiga ricamente. God bless you, Pastor Kumar. Dice aquí Herode, no sé dónde queda eso, alabanza al Señor. Amén. Nuestra hermana Susan, mi hermana Susan Mensei allá en Holanda. Hermana Susan Mensei en Holanda. Hermana Anuncia Anthony en San Martín. Hermana Anuncia Anthony en San Martín. Diego Ramos Velázquez allá en Colombia. Diego Ramos Velázquez en Colombia. Alabanza al Señor. Todas esas vidas, muchas vidas que están en sintonía. Toda vida aquí que está en sintonía. Si usted no conoce al Señor, si no conoce al Señor, sabe que Cristo, Dios mandó a su Hijo para usted también. Você que Deus mandou seu Jesucristo para também. Para cambiar tu vida también. Para cambiar a vida também. Lo que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo. Lo cual como tem que aceptar Cristo. No pienses cómo Dios lo va a hacer. No pensa como Deus te vai fazer. Él lo hará. Él lo hará. Solo entrega tu vida al Señor. Solamente entrega a vida al Señor. Él te va a libertar. Y Él lo va a libertar. Él te va a sanar. Él lo va a sanar. Él va a sanar tu alma. Él lo va a sanar tu alma. Él va a sanar tu cuerpo. Él lo va a sanar tu cuerpo. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso. Derramó su sangre para usted. Él derramó su sangre para vos. Como usted es. Bem maneira botar. En la situación, en el estado que usted
se esté, Em situação e estado como está. ven al Señor. Vinha, Él Senhor. va a hacer la obra en tu vida, E Ele vai fazer obra de movida. como hizo en esta pareja. Glória a Deus. Vamos a cantar una vez más este Vamos cántico. cantar que um dia mais. Diante di trono, Senhor me queda, para me admirar, boniteza e santidade. Diante di trono, Senhor me queda, para me admirar, boniteza e Dice, aleluya. E sei. Y bisabo, Ibizabo, umidade y decirte que yo te amo. E me sabe como te estimava. Ibizabo, umidade durabo. Y decirte que yo te amo. E me sabe como te estimava. Umidade Y que eres todo para E mí. como tá turcos para mim. Iguabo dado para mim. Sí, Señor, tú eres todo para mí, Sim, Señor. Senhor, bota turcos para mim, Tú Senhor. eres todo para mí, Bota Señor. turcos para mim, Diga, Senhor. iglesia, Dice igreja. gracias, oh Dios. Thank you, Deus. Ese día tan precioso, Dios. É dia tão precioso, Que Deus. llegaste a mi vida, Tu Señor. tá chegando na minha vida, Que me Senhor. tocaste, Tu Señor. tá tocando, Senhor. Me dejaste entender, Señor, Como ela me que compreender. tú eres el camino, la verdad y la vida. Bota é caminho, é verdade e é vida. Gracias, Padre. Thank you, Con Tata. estos testimonios, O Señor, testemunho aqui, Senhor. engrandecemos tu reino. E recebo o reino. Engrandecemos tu nombre, E Señor. recebo o nome, Lo Senhor. que tú haces en nuestras O qual vidas. vou botar assim de nossa Solo tú vida. nos puedes cambiar. Só por cambiar. Solo tú pudiste cambiar esta pareja, Dios. Só por cambiar é pareja aqui. Gracias por tu sangre. Thank you, Babo Sangue. Gracias por tu paciencia. Thank you, Babo Paciência. Gracias, Padre. Thank you, Tata. Padre Santo Dios. Tata Santo Deus. Presentamos también a nuestra hermana Reina Damasco, oh Está Señor, apresentando também nossa irmã Reina Damasco. que cumplió años ayer, oh Dios. Vai cumprir ayer, ó Deus. Bendícela, Dios mío. Bendicionei, ó Deus. Que puede seguir cumpliendo años, Dios Eu mío, consegui cumprir meu Deus. en tus caminos, Jehová. Bom caminho da Ella Jeová. también tiene un testimonio grande, Jehová, Também tem testemunho grande, lo que Senhor. usted ha hecho en su vida, Dios Qual que mío. vai fazer em sua vida. Gracias por Reina, Señor. Thank you, para Reina, Gracias que Senhor. usted le sacó de este mundo, Dios. Thank you, que você quer fora do mundo aqui, Senhor. Cumplió años ayer, Señor, Dios mío, Ela cumpriu ayer, en tus Senhor. caminos, Señor. Bem bom caminho, Senhor. Bendícela, Dios mío. Bendicionei, meu Deus. Guárdala, guárdala. Guardei e guardou. Para seguir firme hasta el final, Eu Jehová. vou seguir firme até na final, Jeová. Gracias por tu palabra. Thank you, Baba Gracias Palavra. por estos testimonios, Thank Padre, you, por testemunho aqui, por Tata. el cual te quisimos engrandecer tu reino en esta noche. Pelo qual nos quer engrandecer o reino de noite. Gracias, Señor. Thank you, En Senhor. el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Y a su nombre, E nosso nome, mis hermanos, pueden tomar asiento. minha irmã, por cinta. Invitamos a nuestros seguidores Nós está invitando os seguidores para estar con nosotros para estar junto conosco. este domingo a las 9 de la mañana Já domingo, agora, 9h30 y a las 6 de la tarde. e 6 da Y tarde. todos aquellos que quieren estar en el culto pueden mandar su nombre desde ahora. Todos estão que querem servir para mandar na nome agora. Dios les bendiga ricamente. Deus bendicionar bastante ricamente. Dios está maravilloso, Rumán. Y Dios está grande y Dios está precioso. Amén, hermana. Y cuando contento de noche. Quando está contente hoje? Gloria a Jesús. Nos volvimos ahópicos, Nós podemos dizer muitas coisas, pero nos testimonios de cosas más grandes que pero nosso testemunho é o mais grande que há. Yo no puedo contarle, a vos no puedo contar. Nadie le pode contar.